Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Pues nuestra misión de hoy es analizar el siempre complicado manejo del ego frente al éxito. Y lo vamos a hacer a través de un texto muy particular, el devocional Somos Humanos, escrito por Isaías Espinoza el 28 de febrero de 2026. Yo estoy fascinada con este tema y para arrancar hay que imaginar una situación verdaderamente insólita. Totalmente insólita. Sí, es que pensemos en alguien que realiza una hazaña tan impresionante que de buenas a primeras una ciudad entera decide sacar guirnaldas y ofrecer sacrificios animales en su honor. Es que imagínate la escena, vaya tela. Hablamos de una fama instantánea, desmesurada y sobre todo abrumadora. Un escenario donde cualquier persona, por muy centrada que esté, perdería el norte con muchísima facilidad. Vale, vamos a desgranar esto. La historia central que expone el autor nos lleva al capítulo 14 del libro de los Hechos. El relato nos sitúa en la antigua ciudad de Listra. Hasta allí llega Pablo, quien, recordemos como dato curioso, no era uno de los 12 discípulos originales. Exacto, no lo era. Pues el caso es que Pablo observa la fe de un hombre que había sido paralítico de nacimiento y de forma milagrosa lo sana. Y la curación es tan radical que este hombre, que jamás había caminado, se levanta saltando de alegría. Lo fascinante aquí es la reacción extrema de los habitantes al presenciar semejante demostración de poder. Hay que entender que Listra era una ciudad de cultura pagana, o sea, no tenían el contexto del monoteísmo. Así que lejos de verlo como un simple milagro, inmediatamente consideran que estos hombres son, literalmente, dioses que han tomado forma humana y han bajado a la tierra. ¡Madre mía! Sí, a Bernabé lo empiezan a identificar con Júpiter, la deidad suprema, y a Pablo lo llaman Mercurio. Y este detalle es brillante. En la mitología Mercurio era el dios mensajero, el patrón de la elocuencia. Y tiene todo el sentido que le dieran ese nombre porque Pablo era quien llevaba la voz cantante, el orador principal. El nivel de fervor llega a tal punto que los mismos sacerdotes del templo de Júpiter sacan bueyes para ofrecer sacrificios en su honor a las puertas de la ciudad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la reacción natural de cualquier líder con un ego mínimamente frágil habría sido dejarse llevar por esa ola de adulación. Vamos, es muy tentador subirse a ese pedestal y aprovechar el tirón mediático. Claro, ¿quién no querría un cuarto de hora de gloria divina? Justo, pero sin embargo, en lugar de disfrutar de eso, los discípulos hacen todo lo contrario. Se rasgan las vestiduras en señal de auténtico espanto, saltan físicamente hacia la multitud y suplican a gritos que detengan esa locura. Y ahí es donde exclaman la frase clave del texto: «Somos humanos». Se apresuran a dejar clarísimo que tienen exactamente las mismas debilidades y miserias que quienes les están vitoreando. Si conectamos esto con el panorama general, el autor explica que la naturaleza humana es inherentemente egoísta. Hay una búsqueda constante y casi adictiva por la gratificación que produce sentirse grande ante los demás. Según el texto, el mayor peligro para cualquier líder o servidor es precisamente la vanagloria. ¿Es un peligro muy real? Muy real. Pensemos en la psicología detrás de esto. Hoy en día lo llamamos la trampa de la cámara de eco. Cuando alguien alcanza cierto nivel de influencia, su entorno empieza a filtrarse. Solo quedan quienes reafirman su grandeza. Y es facilísimo empezar a apropiarse de un mérito que no corresponde a la capacidad humana. Claro, pero fíjate en lo insidioso que resulta todo este proceso, porque cuando el aplauso es incesante y nadie en el círculo cercano se atreve a llevar la contraria, se vuelve casi inevitable empezar a creerse el propio mito. El entorno distorsiona por completo la realidad, aislando a la persona en una burbuja de autoengaño. Ese es precisamente el punto crítico de toda esta reflexión. Muchos líderes contemporáneos, desde gigantes del sector tecnológico hasta figuras políticas de primer nivel, suelen tropezar estrepitosamente en este mismo obstáculo. Se terminan creyendo intocables, artífices únicos de su éxito. Los discípulos, por el contrario, modelaron cómo romper esa cámara de eco al instante, canalizando toda esa gloria hacia Dios. Dejaron claro que aquel poder milagroso no era fruto de su genialidad. Exacto, ni de su fuerza. Cortaron la adulación de raíz antes de que pudiera envenenarles. Entonces, ¿qué significa todo esto? El autor resume que el antídoto definitivo contra el orgullo desmedido es mantener una actitud constante de gratitud. Se trata de un ejercicio diario y consciente de reconocer las propias limitaciones y recordar que cualquier logro verdaderamente extraordinario es fruto de la gracia divina, no del poder humano.
Al final del día, es una lección atemporal sobre la esencia del liderazgo y el éxito. Para quienes nos escuchan, representa una advertencia sobre la necesidad vital de mantener los pies firmemente anclados en la tierra frente a los halagos exagerados. El aplauso constante es como un espejismo que oculta hábilmente nuestras vulnerabilidades. Y qué difícil es resistirse a ese espejismo, cuando la corriente va a favor y todo el mundo sube al líder a un pedestal. Es un recordatorio tremendo de que el éxito mal gestionado puede ser infinitamente más destructivo que el propio fracaso. Cierto. Y para cerrar nuestra inmersión profunda, esto plantea una pregunta importante. Sabiendo que la naturaleza humana tiende a crear ídolos constantemente y a ensalzar a personas de carne y hueso hasta convertirlas en leyendas intocables, ¿cuántos líderes contemporáneos, al llegar a la cima absoluta de su influencia, estarían realmente dispuestos a rasgar sus vestiduras y rechazar por completo la devoción absoluta de sus seguidores?